Pasamos 2 noches en un pueblo llamado Las Palmas, en la provincia de Veraguas. Salimos al mediodía aproximadamente. La ruta del día es rumbo a David, una de las últimas ciudades grandes que visitaremos antes de salir de Panamá, ubicada a 120 kilómetros aproximadamente. Recargamos un poco de combustible y más adelante había un puesto de control donde nos pidieron toda la papelería de la moto. Pero como todo estaba en orden y recién habíamos renovado nuestra importación y nuestro seguro, no hubo ningún problema y pudimos continuar la ruta. Normalmente este trayecto demora 2 horas y media, pero nosotros nos demoramos 4 por viajar con Lu y Greta. ¡Pacho! Haga silencio. Y llegamos a nuestro destino, un hospedaje muy diferente llamado Villa Paula. Allí se hospedan muchos viajeros. Este no es un hospedaje común. Se puede observar desde la decoración con las patentes o matrículas de muchas partes del mundo, banderas con calaveras e imágenes de motocicletas. Acá no vas a encontrar un turista normal, solo viajeros en bicicleta, casas rodantes, en moto o incluso recorriendo el mundo a pie. Esto tiene de todo. Tiene un gimnasio, un taller, el cual uno puede usar si necesita hacerle algún mantenimiento a su vehículo o moto, pero como este viaje todavía está comenzando, nuestra moto estaba en perfectas condiciones. Y lo que más nos gustaba de este lugar era que había un gran espacio para Greta y Lu, para que pudieran correr, jugar y estar todo el día libres sin ninguna restricción. Habían 2 perritos que eran muy amistosos, uno se llamaba Canelo y el otro Chopper. En las neveras podemos ver un registro de algunos de los viajeros que han pasado por este lugar. También lo que incluye acampar o hospedarse en este lugar, los precios y lo mejor de todo, y todas las frutas gratis que te quisieras comer de los árboles de la finca. Hay un aviso informativo que nos recuerda cuántos kilómetros nos faltan para llegar a nuestro destino, Alaska. Puede hacer uso de utensilios, electrodomésticos y la cocina. Esto para nosotros es importante ya que así podemos ahorrar bastante dinero. Algo que hace este lugar diferente es que también tiene un río al lado, el cual se puede usar para bañarse y disfrutar un rato del agua. ¿Y cuánto creen que costaba hospedarse allí? Pues les digo algo, era el hospedaje más barato de la ciudad. La ubicación de este lugar la puedes encontrar en internet y en una aplicación que está creada y utilizada por muchos viajeros. No se monta de parrillero. Como se dice, tengo long time de no montarme como parrillero, como mochila, y hoy vamos como perrito, el perro Bobby. Hoy va el perro Bobby a coger puesto, así que aquí nos vamos con Cris a hacer un mandado, ¿ah? Chao, chao. Y él es Bobby, un viajero apasionado. Es toda una leyenda en el motociclismo de viajes con su refugio Mamao, pues ha recibido por 45 años a viajeros de todo el mundo. En este lugar podemos interactuar con muchas personas y conocerlas. Y también conocimos a varios animalitos como esta hermosa perrita adulta, la cual viajaba con su familia en una minivan llamada Sofía, que inspirados por videos de internet decidieron modificar el carro, comprar lo necesario y salir a hacer ruta desde Las Vegas hasta Ushuaia. Algunos sueñan con llegar al lugar más al sur del continente americano y nosotros al sitio más al norte, Alaska. A ver, se me olvidó grabar la despedida. Chao, chao. Hablamos. Nos vemos en Las Vegas. Que les vaya súper bien. Chao. Conocimos a otro viajero en esta minivan que viajaba con su perrito e iban a cruzar el Darién. Y un alemán y su esposa. Ellos estaban dando la vuelta al mundo en su enorme casa rodante y nos estaban mostrando toda la ruta que llevaban actualmente. Y explicándonos que iban a pasar hacia Sudamérica para poder bajar hasta Uruguay y cruzar a África. Uf, tremendo viaje se están dando. Y el mapa no está mal. Así se escribe Colombia en alemán.
La experiencia aquí es muy emocionante porque todos los días conoces a alguien diferente. Y nosotros íbamos a aprovechar los días que estábamos allí para hacer algo importante que teníamos que hacer desde hace mucho tiempo. Enseñarle a Greta y Lu a nadar. Supuestamente los perros saben nadar por instinto, pero cuando un perro es de ciudad es totalmente diferente. Ellos le tenían mucho miedo al agua y la idea era aprovechar estos días para quitarles un poco ese miedo. En la parte de atrás había un charco hondo que era el lugar perfecto para enseñarles estas habilidades, entonces le dedicamos un día. Aunque Greta era la más loca y arriesgada, en este caso era la más tímida. Y Lu, que normalmente es la más temerosa, en este caso era la más arriesgada y trataba de dar el siguiente paso para afrontar sus miedos. Vimos caer un perro escalador y apareció un arco iris cuando Greta se sacudía. Esta era una muy buena señal de un día maravilloso. Poquito a poquito se iban tomando confianza y lograron cruzar hasta el otro lado del río. Y Canelo estaba apoyándome y dándole unas clases de nado de perrito. Tanto para ellas como para nosotros, este viaje hace parte de nuestro aprendizaje de vida. Lo habían logrado, ya solo era cuestión de repetirlo varias veces y que lo empezaran a disfrutar. Porque lo que se venía de aquí en adelante en el viaje eran muchas actividades de ríos, cascadas, parques naturales, y la idea era que ellas lo disfrutaran y lo vivieran al máximo. Y después de varias horas de actividad intensa, ellas siempre quieren más. Pero ya era nuestro último día y tocaba irnos. La verdad, nuestro tiempo en Villa Paula lo disfrutamos mucho. Nosotros nos quedamos aproximadamente 8 días y ellas lo pasaron muy felices, acompañadas de Canelo y Chopper. Y para muchos de los críticos que piensan que ellas van sufriendo en este viaje, solo miren la felicidad con sus nuevos amigos panameños. De cada lugar que sales, te llevas y dejas un poco de ti, de tu esencia, de tus historias y de tu experiencia. Es algo mágico. Alistamos nuestro equipaje y habíamos decidido salir hacia Bocas del Toro, aunque íbamos a hacer varias paradas en el trayecto para conocer 2 lugares que estaban en la ruta. El primero eran los Canglijones de Hualaca, que están ubicados en un pueblo llamado Hualaca, obviamente. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, entonces tratamos de llegar con buena luz de día para poder ver el lugar, disfrutar y definir dónde íbamos a pasar la noche. No pasó ni un minuto y ya las personas querían fotos con las perritas. Pero bueno, hay que aceptar que ellas son siempre el centro de atención porque se ven espectaculares montadas en ese tráiler, o me van a decir que no es así. Una pareja que viajaba con sus 2 hijos en una casa rodante se acercaron por curiosidad y comenzaron a hablar sobre viajes. Después de un rato decidimos que íbamos a pasar la noche junto a su casa rodante y al lado había otra que llevaba varios días estacionada allí y era de un viajero canadiense. Ese día había bastante gente en los Canglijones.
Entonces mejor decidimos descansar y al día siguiente hacer una caminata corta con los perros para poder disfrutar de este bosque que estaba súper bonito. Y sí, estábamos súper felices. Llegar a un lugar y encontrar viajeros siempre será bueno. Ellos no iban en moto, pero compartían la misma aventura de vida, ser libres. En la mañana Laura y su esposo decidieron que iban a seguir ruta hacia Bocas del Toro, porque también era la siguiente parada de nosotros, así que posiblemente podríamos volvernos a cruzar en el camino. Los canglijones de Hualaca son una especie de formación rocosa por la cual pasa un río en el centro. Hay muchos charcos con agua muy cristalina y es un lugar muy visitado los fines de semana. Era momento de disfrutar el lugar que vinimos a visitar y practicar algunas habilidades nuevas que se habían aprendido, pero la corriente era muy fuerte y se llevaba a Lu, entonces no se pudieron sumergir en este tramo del cañón. La parte central, que es por la que estoy nadando, es bastante honda y son aproximadamente 100 metros de cañón y me tocó hacer una pequeña pausa a mitad de camino porque ya estaba cansado, pero no había mucho de dónde sostenerse. Lu ya no le tenía miedo al agua, pero todavía tenía que aprender dónde pisa. Tiene que analizar con detenimiento cada paso que va a dar, pero poco a poco ir aprendiendo e ir cogiendo experiencia. Aunque la verdad es que estaban pasando delicioso, el agua estaba muy refrescante y es que en esta zona el calor era bastante fuerte. A Greta no le gustó que el agua tenía muchos desniveles y prefirió mantenerse alejada y en la orilla. Después caminamos por un sendero que nos llevaría a unos charcos que estaban más arriba y esos eran bien bajitos. Obviamente le gustaron un montón, aunque pronto encontraría una forma de evitar el agua y las rocas. Pero la verdad fue muy creativa en esta parte. En este sitio la corriente era un poco fuerte, pero Lu tomó el ejemplo de Greta y se mantuvo en un lugar seguro. Y ahora falta un buen chapuzón, pero hace rato yo no me tiraba en un charco. Aunque Nati quedó defraudada porque pensó que me iba a tirar un clavado, el segundo intento sí iba a ser un clavado, pero se me olvidó revisar el fondo para verificar que no hubieran rocas que de pronto me pudieran aporrear. Creo que salió 10 de 10, aunque la risa de Nati dice lo contrario. Así que había que demostrar valentía, sacar el coraje y este es el segundo intento. Este sí yo creo que calificación perfecta. Se terminó el día y era hora de buscar dónde íbamos a pasar la noche. Pensábamos pasar otra noche en el mismo lugar, pero necesitábamos comprar varias cosas en el supermercado, entonces al final pasamos la noche en una estación de gasolina. El día siguiente comenzó con un sol espectacular para llegar a Bocas del Toro, sin saber todo lo que nos pasaría ese día. Tan solo 10 minutos después de salir a ruta, notamos que algo se había caído. Nati pensó que yo lo había amarrado y yo pensé que Nati lo había amarrado. Entonces decidimos dar la vuelta y buscarlo. Eso fue un grave error. Lo que más nos preocupaba en ese momento eran las perritas. Fui a revisarlas, parecían estar bien, iba a tratar de sacarlas, pero inmediatamente nos dimos cuenta de algo peor. Se le estaba saliendo la gasolina a la moto y ahora la situación era más peligrosa. Afortunadamente en ese momento pasó una buseta y se detuvo. Inmediatamente Nati fue a pedirles ayuda, ya que varios vehículos venían en sentido contrario.
Paramos la moto y la ubicamos en la berma, o el hombro, como se le conoce en Panamá, o sea, el pedacito de carretera después de la línea blanca. Después de una revisión rápida, nos devolvimos a buscar lo que se nos había caído. Nos fuimos buscando por todo el camino, pero no encontramos nada. Y volvimos a llegar a la estación de gasolina donde habíamos acampado y allí estaba. ¿Pero qué era lo que se había perdido que nos costó la caída de la moto? Pues eran nada más y nada menos que las gafas de Greta. Las habíamos dejado encima del maletero y se cayeron cuando arrancamos. Bueno, al menos las encontramos. Sí, hoy superamos la primera caída. Vamos a evaluar los daños. Claro. No, donde nos tenga, revisemos aquí en la sombrita o dónde. Pues dónde, no, pues venga, al menos revisemos. No, revisemos así rápido. Nos tocó enfrentar uno de los miedos más grandes que teníamos en el viaje con las perritas, y era una caída en la moto en ruta. Precisamente quedamos atravesados en plena vía. Afortunadamente a las perritas no les pasó nada, a la moto tampoco, a Nati tampoco. Solo, a ver, Nati. Estamos bien. ¿Qué? Estamos bien. Muy bien. ¿Y ustedes dos qué? Nada, todo bien. Bueno, la ventaja es que el tráiler las protege bastante, y esa maleta, la maleta lateral, las protegió de la caída. Entonces no se partió nada, las maletas no se rajaron, nada. Obviamente fue una caída a baja velocidad, pero pues el tráiler está intacto. Esto ya lo tenía previamente, pero pues es algo mínimo. Si se le hizo hoy, pues es algo muy mínimo. Y bueno, lo importante es que las perritas están bien. Y bueno, al parecer el tráiler aguantó y la moto aguantó. Ni siquiera el eje se dobló. Entonces, bueno, creo que salimos bien librados de esta. Bueno, y para que no se me olvide la razón de la caída, véala. Por devolvernos por estas gafas y hacer la U en un lugar donde no daba, pues estaba muy justo el espacio, fue que nos caímos. Entonces, bueno, nada que hacer. Lo que más preocupaba era que se le estaba saliendo la gasolina a la moto. He tenido problemas con la tapa de gasolina, la verdad, pero bueno, vamos a tocar solucionar ese problema en otro momento. Bueno, imagínense que apareció un seguidor y nos dijo que, bueno, nos saludó y todo, pero nos dijo que a 40 minutos en la ruta hay algo que se llama la Quijada del Diablo y que los vientos son un poco fuertes. Entonces, al parecer, hoy la ruta va a tener algunos retos. Nati, ¿está lista? Sí. Bueno, la ruta va a tener hoy unos retos, pero vamos a superarlos, vamos a ir con más cuidadito para que no le pase nada a las perritas. Y bueno, apenas lleguemos, les avisamos. Retomamos la ruta hacia Bocas del Toro y varias personas nos habían dicho que estaba en mal estado la carretera. Hasta el momento todo se veía bien, pero estábamos avisados, entonces íbamos pendientes de los obstáculos en la ruta. El viento empezó a soplar bastante fuerte y se puede apreciar. Miren los árboles a nuestro alrededor y verán cómo se están moviendo constantemente, ya que en la cámara la verdad no se aprecia mucho lo que se vivía en ese momento, pero habían partes donde la montaña no te protegía y el viento era tan fuerte que te podía tumbar de la moto. Buenas. La moto, perritos. Para Bocas. Nacionalidad. Colombia. ¿Estamos con los perritos? Sí, señor. Sí, esa es la idea. Viajar bastante con ellos. ¿Campas de loco? Se las... Pero déjalas acá, se las aprendió a quitar. Esa es viva, esa es inteligente. Hombre, hasta luego. A la moto le estaba costando subir varias partes por el peso, el equipaje, el tráiler, las perritas y obviamente porque también ya estábamos a una altura considerable.
entonces se sentía que a la moto le costaba un poco más. Aunque lo peor está por venir, porque nos íbamos acercando a la Quijada del Diablo, que por su nombre ya no inspira mucha confianza. Y en esta curva el viento nos empezó a sacar hacia el otro carril. Yo luchaba con todas mis fuerzas, pero parecíamos una cometa azotada por el viento. Era inevitable y nos llevó hacia el otro lado de la carretera, pero teníamos suerte y no venía un carro bajando en ese momento. Por eso esta carretera es tan peligrosa, es muy traicionera y el clima es muy cambiante. Unos metros más adelante estábamos llegando a la punta de la Quijada del Diablo. Ahí el viento era extremadamente fuerte y la gorra del señor que salió volando lo confirmaba. Estábamos en la cima de la montaña y nuevamente la moto se nos iba de carril. A Nati le asustaba bastante esta parte y la verdad había que estar muy concentrado en todo momento. Ya lo que seguía era bajar y esperar a que todo se calmara progresivamente. Bueno, y hablando seriamente, es que esa carretera es un reto. Yo, la verdad, desde Sudamérica no sentía, específicamente de la Patagonia, no sentía unos vientos tan fuertes. Y con el tráiler hace como un efecto de cometa y es todavía peor. Entonces, cuando iba manejando sentía que la moto se me iba saliendo poco a poco. Yo trataba de meterla, o sea, trataba de contrarrestar así como con el peso y sin embargo me iba. Hubo dos partes donde se me estaba yendo ya hacia el otro carril, entonces es peligrosa. Y ¿sabe qué es lo peor de todo? Que toca volverla a hacer para cuando regresemos hacia David. Bueno, muy difícil. Un señor nos avisó antes que tuviéramos cuidado con el viento y bueno, desde Sudamérica no sentíamos la adrenalina del viento. Súper difícil. Todavía tengo el corazón a 1000. Bueno, y es que en la Patagonia la otra cuestión es que la carretera es recta, acá es curva, loma, bajada, entonces está complicadita esa ruta, o sea, la ruta hacia Bocas del Toro yo no pensé que fuera a tener tantos retos y como dice Nati, la verdad es que sí logra ver uno el diablo en ese tramo. Dos cosas más sobre esta ruta y es que los tramos que hace viento son tramos específicos y puntuales donde la montaña no te protege, entonces lo que me pareció curioso es que ni siquiera hay letreros que digan vientos fuertes o algo por el estilo. En la Patagonia siempre habían en varias zonas anuncios que decía cuidado, la palmerita de cuidado, vientos fuertes. Acá no hay nada de eso, entonces te toma de repente, o sea, simplemente vas y en la próxima curva, ¡puf!, una ráfaga de viento. Entonces, pues madre, estaba difícil, la verdad. Y más que todo con los perros, con el tráiler, con la carga, pues con las maletas, mucho peor. Oiga, ¿ustedes qué opinan de la Quijada del Diablo? ¿Cómo la vio? ¿Estaba dura, no? ¿Por qué? ¿Qué opina Greta? ¿Tiene opinión al respecto, mami? Luz. Está buscando a Nati, ¿cierto? A ver, Nati por allá. Este está por allá, sí. Luz, ¿qué opina de la Quijada del Diablo? ¿Estaba brava, sí o no? ¿Por qué? ¿No estaba brava? No. María, ya ahí matándome. No, yo manejando ahí, tratando de que no les pasara nada. Para acabar de rematar, lluvia. El día de hoy está interesante. Nos va a probar en todo sentido. Y mira, estábamos en una represa súper bonita, ni siquiera he podido ver el nombre,
y la iba a grabar con el dron, pero también hay vientos fuertes, entonces no puedo. De hecho está venteando un montón. Bueno, mira ahí cómo van las perritas en la moto y me va a tocar quitar el panel solar que tenía para cargar los celulares. Eso, vamos a alistarnos para lluvia. Estaba comenzando a llover, pero también había mucho sol y decidimos no ponernos los impermeables o el traje de agua, y la verdad, ese fue otro grave error. Empezó a llover fuertemente y nosotros teníamos el traje de verano, o sea de malla, y obviamente nos mojamos inmediatamente. Y ustedes pensarán, pero ¿por qué no pararon a ponerse el impermeable? Y la razón es muy sencilla, no había dónde estacionar la moto con el tráiler. Se necesita un buen espacio para poder detenerse, y en esta carretera durante todo el trayecto prácticamente no hay berma o hombro como se le conoce en Panamá. Entonces básicamente nos tocó mojarnos y cayeron como 3 aguaceros más. Un tiempo después vimos un pueblo y habíamos llegado. Ya lo peor había pasado. O eso creíamos, porque nos habíamos equivocado. Este pueblo no era para el que íbamos. Y nos tocó devolvernos 10 kilómetros para retomar la carretera principal. Sentimos un golpe constante y extraño en la moto, así que paramos a revisarlo. Y en el disco de freno se había desenroscado un tornillo y estaba a punto de caerse. Así que saqué la herramienta y lo apreté. Por suerte no hizo ningún daño a la moto. Le bajamos un poco el techo a las perritas para que la lluvia no le pegara en los ojitos o en el rostro. Y después de esta parada técnica seguiríamos la ruta. Pero lo peor de ese día todavía no había sucedido. Íbamos a 20 kilómetros por hora por el mal estado de la carretera y de un momento a otro siento yo que la moto gira sola hacia la izquierda. Y me pareció raro. Trato yo de volver la moto hacia la derecha con todas mis fuerzas, no soy capaz, y dije yo, no, algo pasó, algo le pasó a la moto. Acelero un poco para ver si vuelve a suceder, e inmediatamente la moto vuelve a girar sola hacia la izquierda. Entonces yo dije, no, esto algo se dañó, se dobló algo, se le atravesó algo a la llanta. Entonces inmediatamente le digo yo a Nati que se baje a revisar. Nati hace una inspección rápida, no logra ver nada. Pero entonces estábamos en la mitad de la vía. Trato de llevar la moto, pues solo giraba hacia la izquierda, entonces traté de llevarla hacia la orilla izquierda de la carretera, pero era contravía, o sea, contramano, pero no teníamos más opción. En un momento Nati me dice, Cris, el tráiler está como inclinado hacia adelante. Y le digo yo, no puede ser. Eso ve que algo se partió en el tráiler, se partió el chasis, y yo ya sabía lo que iba a pasar y lo que venía. Era un daño grave, estábamos en mitad de la carretera, en una zona que eran puros caseríos indígenas, entonces estábamos en graves problemas, la verdad, y iba a ser una situación bien complicada. Yo no podía ver nada y no podía bajarme de la moto, porque había un desnivel y la moto quedaba muy inclinada y no era capaz de sostenerse sola. Le dije a Nati que bajara a los perros y los amarrara en un poste que había cerca. Yo solucioné el estacionamiento de la moto con una piedra y así habíamos quedado otra vez en medio de la ruta, estorbando, pero con un daño bastante grave estructuralmente en el tráiler, porque se había partido literalmente a la mitad y no podíamos seguir andando. Al parecer en la zona no había ningún recurso para poder repararlo. En ese momento nosotros no sabíamos qué hacer. Solo sabía que tenía que quitar el tráiler para poder estacionar la moto en un lugar seguro, sin riesgo, y entre los dos logramos bajar el tráiler. Pero 2 minutos después, mientras bajábamos el equipaje, pasó algo increíble. Partió. Le toca correrlo hasta allí. Porfa, mientras corro esto hasta allí. Dale, gracias. Apareció una camioneta para ayudarnos a mover el tráiler. Es que me partió y ya lo desconecté de la moto, pero no lo puedo soltar porque se cae. Yo solo es como lo ponemos de acá y de acá. Ajá. Y venga, mira para acá con el ¿Qué pasa en Colombia? Yo soy de Bucaramanga. Medellín. Sí. Claro, en un hueco de esos se partió. Ahora seguía a pensar qué opciones teníamos, cómo podíamos solucionar el problema. La moto se podía mover, pero no teníamos cómo transportar a Lu y Greta.
Así que Ronald nos explicó que en esa zona no había nada, solo caseríos, y que el único lugar donde podíamos solucionar era en Changuinola. Así que él y su esposa amablemente se ofrecieron a subir el tráiler a la camioneta para poder llevarlo hasta el taller donde iban a realizar la reparación. La verdad es que ese día fueron nuestros salvadores, literalmente. Incluso nos ayudaron a subir el tráiler. Ahora lo que seguía era tratar de amarrarlo bien al carro para que no ocurriera otro accidente. Mientras tanto, le íbamos contando un poco de la historia de nuestro viaje. Pero ahora venía la pregunta del millón: ¿dónde iban a ir Lu y Greta? ¿Cómo íbamos a llevarlas? Porque no queríamos ensuciarles el carro, dañar la cojinería, y obviamente Greta y Lu estaban sucias, mojadas por viajar en moto. O sea, ¿qué otra opción había? Pues como ya estaban acostumbradas al tráiler y se sienten seguras en él, decidimos montarlas en el tráiler. Aunque esto iba a ser un poco diferente porque el tráiler iba en reversa, así que de pronto se podían marear o podían estresarse bastante. Las acomodamos y sujetamos todo lo mejor posible para poder continuar. La idea era ir lo más cerca posible a la camioneta para que ellas no nos perdieran de vista y así no se estresaran y no se preocuparan o empezaran a ladrar descontroladamente. Y así les dábamos un poco de tranquilidad en esta situación que de por sí ya era estresante. ¿Y qué le hacía falta este día para que fuera aún más emocionante? Ya sé. Un ruido en la moto. Mientras estábamos siguiendo la camioneta, empezamos a sentir un sonido metálico que pegaba en la moto. Y le dije yo a Nati, eso fue que algo se zafó, se partió y está pegando. Ella se bajó y revisó y se dio cuenta que habíamos dejado el portaherramienta abierto. Entonces la herramienta se estaba saliendo y bueno, ese día al parecer estábamos botando medio equipaje. Esperemos que cuando lleguemos a Alaska tengamos la mitad del equipaje todavía en las maletas. Y afortunadamente yo me devolví, una niña tenía la llave que se había caído y la pudimos recuperar. Y por toda esta situación perdimos de vista el carro que llevaba a Lu y Greta. Obviamente Ronald y Natalia se veían muy buenas personas, no pensamos que se fueran a llevar las perritas, pero tampoco caímos en cuenta de tomar su número de teléfono y tratamos de manejar lo más rápido posible a ver si los alcanzábamos. Llevábamos 20 minutos, media hora y nada que los lográbamos alcanzar. Entonces también en esto no colaboraba la vía porque de verdad habían unos baches impresionantemente grandes. Entonces al final ellos nos estaban esperando al lado de la vía y nos aseguramos de que esto no volviera a pasar. Les dimos uno de los radioteléfonos que teníamos en la moto, que creo que es algo que todo viajero debe tener a mano en su equipaje, pero por tantas cosas que pasaron se nos había olvidado utilizarlo en esa situación. Ya todo estaba más tranquilo, el día estaba mejorando, el sol salió y todo se veía muy bien, muy bonito. Llevábamos aproximadamente 1 hora y media de camino y como ven en la carretera efectivamente solo habían montañas, caseríos y vegetación. Nuevamente la lluvia nos volvió a sorprender, o sea que el trayecto llovió aproximadamente 5 o 6 veces. Ronald y su esposa nos llevaron hasta Changuinola. En este pueblo iban a reparar el tráiler en un taller, pero estaban a punto de cerrar. Pero quisieron colaborarnos y extender un poco su hora de trabajo para reparar el tráiler.
Obviamente en el camino veníamos pensando cómo reforzarlo para que quedara más resistente y que esta situación no volviera a suceder. Y mientras yo me encargaba de todo esto, Nati cuidaba a las perritas y le contaba toda nuestra historia y la osadía de ese día a Ronald y a su esposa, que en verdad les agradecemos con toda el alma que nos ayudaran tanto. Lu y Greta estaban cansaditas por el trayecto, así que durmieron un rato mientras hacían la reparación. A mí me tocaba siempre estar al pie del cañón revisando que el tráiler quedara bien y que el refuerzo se hiciera de la mejor manera. A las 6 de la tarde nos entregaron el tráiler y todo se veía muy bien, pero obviamente tocaba volverlo a montar a la moto, volverlo a armar para podernos transportar con Lu y Greta y buscar un hospedaje, ya que como ustedes saben, en Panamá esto no era una tarea fácil cuando se viaja con mascotas. ¿Y cómo quedó la reparación? Quedó firme, aguantará todo lo que se viene, resistirá con el peso de Lu y Greta por más de 10.000 kilómetros. Esto solo hay una forma de saberlo. Pero esto te lo cuento en un próximo capítulo. Bueno, y se me olvidaba, al fin sí logramos conseguir hotel, pues resulta que todo pasa por algo. Ronald y Natalia habían ido hasta Changuinola a rentar una casa. Ese día iban a mirar la casa e iban a pasar la noche en ella. Entonces obviamente no dudaron en ofrecernos la casa y aparte de salvarnos y ser nuestra grúa en medio de la carretera, nuestros salvadores, también fueron los que nos hospedaron en la casa y pasamos toda la noche pues como compartiendo, hablando de viajes y la verdad fue una noche muy agradable y al siguiente día todos íbamos rumbo hacia Bocas del Toro, o sea que posiblemente nos podíamos encontrar con ellos más adelante.